Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o como sea a la hora que están viendo este programa, a esta edición de los jueves que, como ya se está haciendo tradición, estamos compartiendo con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Acá, pues, en cuarentena. Yo ya en unas semanas más voy a figurar igual que esas caricaturas que se le empiezan como a caer los ojos, ya así como... Bueno, No, son ya, duras las cuarentenas, son para mí, duras. para mí ya esto no es la cuarentena, esto es la vida misma. Me parece que toda la vida he vivido en cuarentena, lo cual en cierto sentido es verdad. Bueno, ayer estuve muy negativo, dicen algunos muy pesimista, enumeré todas las cosas desagradables que están pasando, no es culpa mía, en este país y en el mundo. Así que ahora voy a dar por lo menos una buena noticia, que ha llovido un poquito en Santiago, no mucho, por lo menos no en mi barrio, no sé en el tuyo. Espero que llueva más. Me dijeron que estaba lloviendo fuerte en Viña, en Valparaíso. Espero que sí, algo que sea, porque ya, además de todo lo que tenemos, una sequía ya es como mucho. Igual estamos en sequía, ¿eh? Una lluvia no. Sí, pero decían que junio se venía con bastante lluvia, lo que es una buena noticia. La otra buena noticia, sí es para levantar un poco el ánimo de nuestros auditores, es la dexametasona, ese remedio que ya fue probado en Inglaterra y que al parecer hay un consenso en que ayuda bastante a la desinflamación. Al ayudar a la desinflamación, ayuda a que una persona no tenga que ser conectada. Me parece que son las dos buenas noticias, quizás, no sé, Sí, si se podrían poner en ese esta que tú mencionas es chiquitita, porque estuve viendo las estadísticas, o sea, en vez de morirse 100 personas, se mueren 70, digamos, cosas como esa. Claro. No es un remedio propiamente tal, es un paliativo. Eso sería. Ahora, en vista que no hay nada, todo se celebra y todo se aplaude. La otra buena noticia, espero que sea buena noticia para los que ven toda la semana este programa, es que a petición del respetable público voy a volver a ver libros de los que tengo acá, que es pura literatura, no los que tengo en otro lado, que es pura matemática, no los que tengo en otro lado, que es pura historia, porque me lo han pedido varias personas, que les encanta. Así que el lunes vuelvo. Y mañana no, porque mañana tengo otra conversación. Mañana, si no hay algún problema de último minuto, voy a conversar con un viejo amigo y colega de la televisión, pero un hombre que tiene una vida académica propia, que es Ricardo Israel, un conocido cientista político que está en este momento en Estados Unidos, está en Florida, y vamos a conversar de lo que está pasando en Estados Unidos, que debe ser muy entretenido, que nos lo cuente alguien que, siendo además de cientista político, está ahí mismo, está donde queman las papas. Entonces mañana vas a tener esa entrevista en el programa. Exacto, así que mañana no hay libro, el sábado tampoco, salvo los que muestro cuando toco un tema, no es literatura, y el domingo es cine, así que tampoco muestro libros, así que recién el lunes vamos a volver con eso. Oye, en los libros está la herencia, ¿eh? ¿Qué herencia? La que vas a dejar, pues. No, los libros. Oye, los libros, lo que a mí no le interesa a nadie. Lo típico cuando se muere una persona que tiene muchos libros, como es el caso mío, es que al día siguiente ya se pusieron en contacto con un comerciante de libros una fundación, y los venden hacia canastazos los libros. Un canasto de libros por 10 lucas, digamos, o al peso por el papel. Así que no me hago ilusiones, pero estando muerto, ¿qué me importa? Exacto. Bueno, ¿qué tenemos, Nicole? Vámonos con los temas para ir quizás analizando lo que ha ocurrido esta semana y tomando lo que ocurrió en el final de la semana pasada con la salida del ministro de Salud, que ha sido ampliamente analizado. Pero yo quiero tocar el tema del cambio metodológico, porque tenemos poca memoria en Chile de cómo fueron ocurriendo los conteos en otros países con los cuales nos queremos comparar, países con los cuales queremos emular en el desarrollo. Y Chile, efectivamente, al cambiar el sistema metodológico, se nos dispararon las cifras. Entonces, llama la atención que, incluso conociendo el hecho del cambio metodológico, siga habiendo esta especie de sorpresa con números que no bajan. Ahora, incluso con ese cambio metodológico, Chile sigue teniendo una muy baja letalidad. Hoy aparecimos dentro de los 10 países con mayores contagios, pero
Eso es en el número de contagios y no en el número de muertos. En el número de muertos, que tenemos alrededor de 3.615, estamos bien abajo. Entonces, me parece que los análisis se pueden ver desde donde se tomen los números, y el número de contagios yo no sé si a largo plazo va a ser el número que importa, porque también habla de cierta inmunidad que necesita la población. Pero déjame irme al tema principal, ¿o ibas a comentar algo? Sinceramente te iba a comentar que al final de cuentas todo el mundo se va a contagiar, así que viene siendo lo mismo. Lo único que cambia es quién llega primero al final, que va a ser como el 70% de la población. No menos que eso se va a contagiar. Y van a llegar más rápido porque van más rápido contagiándose y otros más despacio. Y es importante porque, claro, si se contagian mucho al mismo tiempo, revienta el sistema hospitalario. Pero en términos de contagiados, este cómputo de contagiados no tiene mucho más sentido que ese, la cosa práctica de atender a la gente. Se va a contagiar todo el mundo, literalmente. Es como el resfrío. Todos estamos contagiados con el resfrío. Se podría decir, todos en algún momento nos hemos resfriado, y nos hemos resfriado muchas veces, y eso es todo. Por eso... Sí, dale. Por eso quería tocar ese tema, porque desde que el ministro Mañalich avisó el cambio de metodología, incluso el 29 de mayo pidiendo una auditoría a Contraloría, auditar las cifras que estaba entregando el Ministerio de Salud, pero desde que anunció el cambio metodológico no lo supo explicar, y se le vinieron encima una serie de institutos, y se le vino encima la opinión pública, y se enredaron en la explicación. Ahora, entendiendo lo que tú dices, Fernando, con respecto a que tarde o temprano el 70 o el 80% de la población se va a contagiar, acá hubo un diseño desde el Ejecutivo que no han sabido defender. Yo lo voy a explicar, no porque lo quiera defender, sino que porque simplemente hace sentido. Entendiendo que nadie conoce cómo se comporta el virus, entendiendo que se comporta igual distinto según las poblaciones y según las condiciones de la población, y entendiendo que no hay vacuna ni remedio, lo que hizo este gobierno desde enero es preparar el sistema hospitalario, pretendiendo que finalmente no lleguemos a esas imágenes de saturación donde hay que elegir a alguien para poder atenderlo. Y se reforzaron las camas críticas, se reforzó la red pública-privada, se instalaron las residencias sanitarias, se compraron insumos cuando ningún país latinoamericano estaba comprando insumos. Bueno, bastó que explotaran un poco más las cifras, que ya las voy a comparar con Europa, para que este gobierno no supiera defender su diseño. Se le tiraron encima a Mañalich desde que asumió como ministro. Ya tú ayer hablabas de el nuevo ministro París en el Hospital San José, pero recordemos que apenas asumió, Mañalich fue a visitar el Hospital Salvador y no lo dejaban entrar y le apedrearon el auto. Y fue un forcejeo con violencia. Pero del punto de vista de las cifras y de la letalidad, Chile todavía está navegando bien en esto. Acá se está tratando de navegar en una tormenta y lo está haciendo relativamente bien. Pero acá llama la atención la falta de carácter que tiene la moneda para poder defender su propio diseño, que hoy, según The Economist, Chile está entre los países que lo ha hecho bien y nos está comparando con países desarrollados, con países que supuestamente debieran tener un sistema de salud mejor que el nuestro. Hay países que están mejor rankeados para esta revista The Economist que nosotros, y en ese caso estamos hablando de Australia, Alemania, Austria, Dinamarca, pero nosotros estamos hablando de Francia, por ejemplo. Entonces, me sorprende la falta de carácter, eso por un lado, de no defender lo que desde un principio diseñaron, y por otro lado, esto refleja la falta de, o la pérdida que han tenido en las últimas semanas, la pérdida del manejo de la agenda del coronavirus. Ayer bastó que Espacio Público diera una sugerencia, que es un instituto, o sea, un grupo que se conformó, que le ha estado refutando la cifra al Ministerio de Salud, para que Espacio Público sugiriera esta invernación, produjo cambio en la población. Ayer, yo sé que tú sales poco, Fernando, prácticamente no sales, pero lo que yo ayer percibí es que la gente empezó a tener miedo de que viniera esta invernación y salieron a comprar. Entonces, sí hay un efecto y hay un daño en la opinión pública cuando se empiezan a filtrar estas cosas, cuando el gobierno no lleva el liderazgo de la agenda y se cree más en un grupo de personas que no son expertos. Ahí hay matemáticos, hay de distintas especialidades, pero están tratando de ayudar. Se filtra lo que ellos quieren proponer y se filtra como una verdad. Entonces produjo ayer un clima
no sé si de miedo, pero un clima en el cual la gente no sabía si salir al tiro a comprar porque los van a recluir, y me parece que produce más daño que ayuda. Bueno, has dicho varias cosas muy interesantes que voy a comentar brevemente. Primero, ¿en qué no ha sido débil este gobierno? ¿Qué es lo que ha sabido defender? Si no ha sabido defender, no supo defender su propio programa, y aquí lo hemos dicho y lo han dicho muchos, yo no he descubierto la rueda, que el gobierno en octubre, en ocasión de la insurrección, llamada estallido social por tus colegas y por todo el mundo, se convirtió como en la frase, es como la vida de los negros importa en Estados Unidos, se convirtió en un lema que ya nadie lo discute. Acá nadie discute el estallido social. El gobierno entregó su agenda completa. ¿Qué es lo que ha sabido defender? Se ha sumado cuando alguien o algún grupito que tiene un interés político bien claro acusa o inventa acusaciones, como se ha probado tantas veces contra un elemento de carabinero, de que hizo tal o cual cosa espantosa. El gobierno se ha sumado y ha corrido a iniciar las demandas y a iniciar los procesos, cosa que no ha hecho con los delincuentes. Y después, cuando se descubre que no había tal cosa, el gobierno no dice nada, la prensa tampoco, muy poco. No ha sabido defender nada, es un gobierno muy débil y por lo tanto no tiene nada de raro que no haya sido capaz de defender lo que ha hecho. Segunda cosa, tú mencionabas todas las iniciativas que tomó el gobierno a tiempo, en términos de camas, respiradores mecánicos, todo eso, ¿no es verdad? Bueno, eso evitó que ocurriera lo que en un momento dado estaba ocurriendo en España, que me contó una persona, de que los médicos tenían que hacer esa elección entre quienes vivían y quienes morían porque había el respirador. Bueno, cuando ocurre algo como eso, se sabe, es un hecho que ocurrió, un evento. Cuando no ocurre, no existe. No ha ocurrido que aquí los médicos en un hospital hayan tenido que decidir quién vivía y moría. Si hubiera sido el caso, imagínate cómo habría ladrado la jauría de la oposición y toda la población. Nunca ha ocurrido, por lo tanto no existe. Tampoco existe el hecho de que hay suficientes respiradores mecánicos. Si no hubieran habido, existiría como hecho. Entonces, todo lo que se hizo bien no tiene existencia comunicacional. Segundo, aún si la tiene, el gobierno, que ya viene debilitado, viene lisiado, es como una persona que quedó parapléjico políticamente hablando, no es capaz de defenderlo. Y tercer elemento, aquí hay gente interesada en fomentar esta sensación de que todo se ha hecho mal. Estoy hablando de la oposición. Están interesados, es cuestión de leer lo que dicen, de escuchar lo que dicen, que el gobierno fracasó rotundamente en esto, que el gobierno fracasó rotundamente en lo demás. Ya tráiganos la cabeza de Mañalich, que la consiguieron. Entonces, tenemos un cuadro de un gobierno débil. Segundo, lo que se hizo bien por lo mismo no se convirtió en noticia. Tercero, un grupo inmenso político, o sea, la mayoría de los políticos de Chile, los que están en el Congreso, deseando encontrar todo mal hecho, encontrar errores por todas partes. Entonces, el cuadro final es que se ha generado en estos últimos días, en esta última semana, ha habido la sensación de que todo esto ha sido un fracaso espantoso. Y no ha sido así. Como tú decías, no ha sido así. Déjame juntarte. La tasa de mortalidad 1,8. 1,64. 64. La vi hoy día, 1,64. En otras partes ha sido cercana al 10%, Nicole. Así es. Déjame juntarte con las cifras que tú me estás dando para hacer un poco de memoria lo que ocurrió en Europa. Y uno que creo que son uno de los grandes fracasos que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, al lado de varios, es que finalmente no ha podido establecer una norma internacional para el conteo de contagiados y de fallecidos de COVID. Todos los países hasta el día de hoy, 6 meses después de iniciar la pandemia, lo cuentan distinto. No es un sistema homogéneo, por lo tanto hay muchas universidades e institutos que están dedicados a recolectar la información y tratar de hacer un sistema que permita tener finalmente un conteo mundial legítimo. Hoy no se tiene, pero principalmente a lo que quiero apuntar es que, dado esto, cada país hizo el conteo que quiso, y en el caso, por ejemplo, de España, solamente contaba a los fallecidos en hospitales, pero después tuvo que recontar a los fallecidos, por ejemplo, en hogares de adultos mayores fallecidos. En el caso de Italia, por ejemplo, con las cifras que conocimos, estamos hablando de países que tuvieron, en el caso de Italia, 34.000 muertos, o sea, estamos hablando de cifras
bastante lejanas a las que nosotros tenemos. Por ejemplo, países como, que es bastante interesante el caso, países como Bélgica. Y acá sí que te quiero demostrar un gobierno con coraje, como se dice. En el caso de Bélgica, que reportaba alrededor de 8.000 muertes, pero no tenía su sistema de salud saturado, etc., resulta que empezaron a levantar la voz del gremio del turismo, a decirle a la primera ministra, Sophie Willems, creo que se dice, decirle que por qué Bélgica estaba reportando esos números, cuando Bélgica tenía un buen sistema de salud y de alguna manera había tratado de contener la pandemia. Y resulta que la primera ministra dice que ellas estaban contando todas las muertes, incluso las muertes probables, incluso sin haber hecho un test por COVID, pero que demostraba ciertos síntomas que a vista del doctor podrían haber sido por el COVID. Entonces se levantó la industria del turismo a decir, pero señora ministra, esto nos perjudica, usted no puede mostrar a Bélgica, un país de logros, un país desarrollado, de esta manera. Y se levantaron también desde la comunidad científica diciendo que los números en Bélgica estaban sobre representados. Bueno, la primera ministra lo que respondió fue que ella prefería ayudar a la comunidad internacional con unos números que, aunque estén sobre representados, podrían ayudar a hacer una trazabilidad y tener una mejor historia del coronavirus, y que cuando termine la pandemia, y una vez que se decanten bien los números, Bélgica iba a salir bien parado, pero tuvo que ir a dar explicaciones. Entonces, mira cómo se mueven los distintos países según quizás su idiosincrasia o según sus metas, no lo sé. Por ejemplo, Italia sumaba, en estos 34.000, sumaba solo a las personas con test positivo. Imagínate cómo podría haber sido los números en Italia si hubiera sumado a los casos probables de fallecimiento. Entonces, creo que acá estamos armando un escándalo cuando se dice se está perdiendo la batalla. Yo no estoy diciendo que es fácil, yo no estoy diciendo que acá los servicios de urgencia no estén estresados quizás a su límite, porque es difícil para todos los países y todos los países están pasando por esto. Lo que quiero decir es que se ve que hay un esfuerzo por traspasar cifras quizás que está pidiendo la OMS en el sentido de contar a las muertes probables, pero no todos los países lo hicieron. Incluso hay estadísticas que son interesantes de un informe que habla de que si fuera por sistema político, las democracias liberales solo producen muertes, porque al lado de países con dictaduras o países con populismo que no están mostrando las cifras reales, al parecer las democracias liberales producen más muertes que aquellos países. Entonces, creo que hay que bajar un poco la intensidad en el análisis con respecto a los números cuando nos comparamos con otros países también, porque hasta el momento no me parece que las comparaciones con otros países sean tan confiables. Oye, ¿cómo están las cifras en Venezuela, por ejemplo, a propósito de dictadura? Es que ya no los reportan, ni siquiera los reportan. Claro, sí. ¿Alguien, además, por ejemplo, a esta altura confía en las cifras de Argentina? Ni siquiera las están reportando. China, en un minuto, cortó su cifra en 80.000 contagiados. Ahora le empezó a sumar algunos de los brotes, pero China cortó la cifra en 80.000 contagiados y nunca más volvió a informar. Y después volvió a sumarle algunos, pero suma a piacere, digamos. Rusia informa como quiere. Entonces, me parece que ponernos en los rankings y empezar a criticar el fracaso del gobierno o el fracaso... Además, estamos todos en esto, ¿eh? No es un tema solo del gobierno, estamos todos en esto. Bueno, sí, pero estamos de distintas maneras. La oposición está en la postura de ocupar cualquier cosa, incluyendo este desastre sanitario, para sus fines. Cualquier cosa les sirve. Es cuestión de seguirlo, ¿cierto? Algunos dirán, no, lo que pasa es que el Villegas es un fascista, un reaccionario. No, lean la prensa, vean la parte política y vayan viendo qué es lo que comenta la gente de oposición sobre cualquier tema. Siempre van a encontrar un ángulo para culpar al gobierno, para terminar con la conclusión, el gobierno ha tenido un rotundo fracaso. Yo quiero recordarle a los visitantes de este sitio que cuando apenas comenzaba el gobierno de Piñera a enterarse del desastre que había dejado la administración anterior, cuando apenas se habían sentado en sus sillones los ministros, ya estaban hablando del rotundo fracaso económico, porque no había ocurrido que al otro día de la elección el país empezara a crecer al 10%. Estoy exagerando, pero más o menos se vio una situación como esa. Entonces la culpa de los incompetentes que le pegaron un frenazo a la economía chilena se la traspasaron a Piñera.
llegan a ese descaro, no tienen límite. Entonces, la pandemia les cayó, pero como un regalo del cielo, les llegó como un regalo del cielo. Ahora, les falta inventar que Mañalich o que Piñera creó la pandemia. Cualquier cosa, el número de contagiados, el número de muertos, o si las cuarentenas que dependen de la voluntad de las personas funcionan o no, todo es culpa del gobierno, todo es culpa del gobierno, culpa del gobierno. Y así que no es verdad que estamos todos en el mismo barco, Nicole. Estamos en un barco muy distinto. Hay algunos que están en el barco simplemente de llegar al poder como sea, hay otros que están en el barco puramente sanitario de salir con vida de esta cuestión, hay otros que están pensando en el futuro económico de la nación, cómo los vamos a recuperar. De eso voy a tocar un puntito después, si me acuerdo, acerca de cómo las cifras han ido empeorando. Briones reconoció hoy día de que las cosas se ven aún peor. Parece otro personero, no me acuerdo el nombre en este momento, quizás tú lo hayas visto, habló de una caída, si hay una cuarentena total, una hibernación, habló de una caída económica del 25% más. Así es. Sí. Entonces, hay muchas formas de estar metido en este cuento, muchas. El mantra que se empezó a instalar desde la oposición, tú que hablabas, era cambio en la estrategia sanitaria, antes que saliera Mañalich y hasta más o menos algunos días atrás. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál estrategia sanitaria? ¿Cuál? ¿Una vacuna? ¿Qué país hoy es una especie de faro de luz o un ejemplo a seguir para Chile? Si en el fondo los resultados en los países, algunos un poco mejores que otros, pero son bastante similares, salvo países que se escaparon en su letalidad. Pero prácticamente no hay ningún país que uno pudiera seguir. Al contrario, podría decir, ¿por qué no seguimos el ejemplo de Uruguay, que tiene 24 fallecidos y que no decretó cuarentena y cuyo presidente aludió a que él jamás iba a coartar las libertades de su pueblo y de las personas, porque en eso él creía y eran los principios de su gobierno? Entonces, también podríamos hacer otra estrategia. ¿Por qué no apelamos a la libertad de las personas y empezamos a hacer estrategias más selectivas? Por ejemplo. Ni siquiera la palabra estrategia tiene sentido, porque estrategia supone siempre que hay dos o más opciones. Entonces, la estrategia A o la estrategia B, pero si hay solo una respuesta, llamarlo estrategia está de más. Todo el mundo simplemente ha llevado a cabo en diversos grados, lo más que podemos hacer la diferencia, las cuarentenas, los aislamientos, unos más, otros menos. En Nueva York, en Estados Unidos hicieron una cosa, en California hicieron otra, pero no hay estrategia porque, como tú dices, no hay remedio. Entonces, al final, la epidemia sigue con sus mecánicas propias, a distintas velocidades, entrando por la ventana, entrando por la puerta, pero al final vamos a llegar todo al 75-80% de contagio, va a haber la cantidad de muertos que corresponda al estado de salud de las poblaciones, de los pools poblacionales, y eso todos los gobiernos se debaten en medio de todo este despelote, tratando además de equilibrar esto con esta otra variable que hay que atenderla, porque si no el desplome sería peor, que es la variable económica. Pues. Si resulta que tal vez si todos nos hibernáramos, el planeta entero hiberna y cada cual se mete dentro de su casa, y dentro de su casa cada cual se mete dentro de su pieza, si es que hay piezas para cada uno, claro, la epidemia, una vez que se murieron los que tenían que morirse y una vez que se mejoran los que estaban enfermos, se acaba. Pero también se acaba la economía mundial y nos desplomamos en otra situación aún peor que la pandemia, porque ahí no habría un 1,64 o un 5% de letalidad. Ahí entraríamos en un estado como el que uno ve en estas películas distópicas, de guerra de todos contra todos, agarrándonos a balazo por el último paquete de tallarines. Entonces, todos nos debatimos en el mismo océano, unos bracean para un lado, otros para otro, algunos gritan, otros se hunden, y estamos todos más o menos en las mismas. Y estas diferencias de muertos o contagiados hoy pueden cambiar mañana, eran distintas ayer, y no sabemos cómo van a ser en medio año más. Esa propuesta... Déjame ir a una pequeña pausa comercial para recordarle a nuestros auditores que usted puede tramitar sus papeles notariales de una manera mucho más eficiente y rápida en el sitio notarioexpress.cl. Usted ya sabe, entra a ese sitio, llena los datos que le van pidiendo según el papel que usted necesita, paga ahí mismo, y luego todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría que usted mismo pidió o la que está más cerca de su casa. Y va a estar un par de minutos recogiendo el papel que ya firmó el notario, lo firma usted ahí en la notaría, por un acto jurídico que tiene que hacerse ahí, pero ¿cuánto le va a tomar eso? Un par de minutos, 5 minutos, pongámosle 10 minutos y no varias horas instalado
toda la mañana, toda la tarde en la notaría, como es habitual. Notariospress.cl. Recuerde que también Notarios Express le permite hacer transferencias de vehículos sin tener que ir al registro civil. Le basta ingresar a la página, seleccionar notaría y hora de preferencia, pagar en línea, concurrir en el horario que usted mismo eligió, firmar y se acabó. Para los que quieren ver dónde invertir, porque uno no puede quedarse con la plata en el cajón, por ejemplo, en un colchón, hay que invertirla. Bueno, Estados Unidos siempre va a ser el mejor lugar para invertir, esa es la realidad. Y para hacerlo allá, usted cuenta con otro servicio en la internet que es inviertaenusa.cl, que no solamente le facilita, le lleva a cabo todos los trámites legales para una inversión, sino que tiene una cartera de oferta, bienes inmobiliarios en distintas partes de Estados Unidos, casas, departamentos, terrenos. Tiene ofertas de franquicia, empresas de los más distintos tamaños y de distintos ámbitos que están esperando un inversionista. Le puede abrir una cuenta corriente. En 2 semanas tiene una cuenta corriente en un banco norteamericano con todas las ventajas que eso entraña. ¿Qué tiene que hacer usted ahora? Fácil, pues. Entre a inviertaenusa.cl, contáctese con la gente del sitio y listo, Liz Taylor empieza a hacer su inversión en los United States. Y si alguien lo ha arrastrado, estimada amiga o amigo, a una corte por temas civiles, disputándose la herencia del tío abuelo que falleció anteayer, o discutiendo temas de divorcio, o de contrato, o de las miles de cosas que pueden sucederle a uno en la vida en el ámbito civil, no estoy hablando ni laboral ni penal, civil, póngase en manos de los mejores abogados para esto. Es el estudio Salinas y Ojeda. Especialistas, hace mucho tiempo que están en esto, conocen todas las movidas, la hacen de taquito, le ofrecen a usted una asesoría jurídica muy eficiente. Salinas y Ojeda. Dicho lo cual, retorno con Nicole. Nicole. Voy a retomar un punto con respecto a la economía que estabas hablando. Por ejemplo, te pongo el caso de Perú, que ha tenido cuarentenas más estrictas y más largas que nosotros, y su economía, las cifras las entregaron ayer, se desplomó 40%, es su peor dato de la historia. Entonces, déjame juntarte esto con un estudio del MIT que encontré ayer que hablaba sobre las cuarentenas totales, y es un estudio que tiene 61 páginas, no lo voy a detallar acá, lo pueden leer si lo buscan, sí, donde dice que finalmente las cuarentenas totales generan muchísimo mayor daño que el beneficio, y con medidas selectivas se podría haber evitado también parte de los fallecimientos, quizás no los contagios, pero sí parte de los fallecimientos, pero a un menor costo para el resto de la sociedad. Esos son algunos de los debates que se están teniendo, y esto lo pongo sobre la mesa porque me parece que en Chile es poco el debate que se ha dado en torno a la efectividad de las cuarentenas, no porque la población no haga caso, hay una parte que no hace caso. Me pregunto con respecto a la efectividad de las cuarentenas para combatir el virus, porque países que han tenido cuarentenas más largas, cuarentenas más estrictas, con menores permisos para salir, tuvieron un desplome en las cifras igual. No un desplome, perdón, un alza en la cifra, estaba pensando en la economía, un alza en la cifra. En el caso de España, que al final hizo cuarentenas tremendamente estrictas, dejaron de funcionar porque también la gente salía, pero no es solamente ese factor, la pregunta es si realmente funcionan las cuarentenas como única medida. Bueno, hay un antecedente. Me gusta ponerlo sobre la mesa, y acá con esto termino y te hago el pase, porque en Chile hay pocas organizaciones civiles que defiendan los derechos más esenciales, que son los derechos civiles, como ocurre en Estados Unidos. Veía una entrevista al gobernador de Nueva York hablando de la delicadeza que tenían que tener las autoridades norteamericanas para hablar de cuarentena obligatoria, ya que iban a saltar las organizaciones civiles, iban a ir a los juzgados a decir, nadie le puede prohibir la libertad a un ser humano acá en Estados Unidos. En Chile no hay organizaciones prácticamente civiles que pongan sobre la mesa una pregunta que se hace un artículo en España que a mí me hizo sentido, era si es aceptable la obligatoriedad de la cuarentena por coronavirus para población que efectivamente no tiene un test positivo, incluso para aquellos que tengan el test positivo, y se hace varias preguntas interesantes. Bueno, en Chile ha existido una facilidad tremenda para todos los políticos, los partidos políticos y ciertos grupos también, y ONG, de aceptar la cuarentena como si fuera algo muy simple, coartar al límite o a la mínima expresión las libertades de una persona. Bueno, esto de la cuarentena es un tema que por lo menos ameritaría una discusión. Fíjate, en primer lugar, ¿tú has visto en alguna parte la tasa de mortalidad anual de Chile?
O sea, ¿cuánta gente se muere normalmente todos los años en Chile? Te lo voy a ¿Tienes buscar idea? para darte la exacta. Bueno, sería interesante saber cuántos muertos extras a eso, a la tasa de morbilidad o mortalidad, perdón, se han producido realmente, porque ¿cuál es la causa de muerte? Suponte tú que yo tengo una enfermedad broncopulmonar severa. Y claro, ¿qué te pasa ahí? Suponte tú que estoy con pulmonía, como es una enfermedad que es típica de los viejos, cualquier día me da una pulmonía. Entonces, claro, me contagio con el virus y ahí termino por parar las charlas. Pero si me hubiera contagiado con una gripe en 8 años o un resfrío, también me habría parado las charlas. Y podríamos seguir complicando la cosa, es decir, ¿cuál es el exceso de muertes que ha habido en comparación con un año normal de deceso? Primera cuestión, para que desdramaticemos un poco, porque realmente esto se ha convertido en un fenómeno mediático, por no decir histérico de repente. Segunda cuestión, fíjate que no había más fuertes cuarentenas, no porque alguien las decretara, sino por las condiciones de vida, que en el siglo XIV en Europa, donde la mayor parte de la gente no salía de donde habían nacido. La movilidad era muy pequeña. La gente no salía de su distrito, de su feudo, de su ciudad. Las ciudades estaban amuralladas. Por eso que se habla de extramuro, cuando te refieres a algo que está un poquito lejos de la ciudad, más allá de los muros. Y además se decretaban cuarentena dentro de algunas ciudades. Esto no es ninguna novedad, es un invento muy viejo. Bueno, con la peste negra se murió entre 1/3 y la mitad de la población europea, con esta cuarentena mucho más perfecta de cualquiera que se haya implantado hoy en ningún país del mundo. La cuarentena natural de una sociedad que no tenía contacto, la gente no se movía de un lugar a otro, no habían vehículos, no habían autos, pues. Los ricos nomás tenían caballos. No, o sea, lean, por favor, un poquito, intérense cómo era la cuestión. Y se murió toda esa cantidad de gente. Entonces, el contagio se produce a la larga igual. Si eso no tiene remedio. Mira, tú estás encerrado en tu casa todo el día. Yo estoy encerrado ya creo que 3 meses en mi casa. Pero cualquier día me puedo enfermar con el gallo que me echaba una carta, con el tipo que me trae la caja del pan. Puedo contagiarme tomando la caja con mis manos. Me las voy a lavar de inmediato, pero ya me contagié. Me entró por las narices, por los ojos, por algún lado. Pero yo lo dije de un principio, cuando estaba haciendo este programa y empezó este asunto. Esto es un fenómeno inédito, no solamente por ser un virus nuevo, que es muy contagioso, sino porque se convirtió en lo que nunca antes había pasado, en un fenómeno mediático político como nunca antes había existido. Porque te aseguro que en la influenza española del año 18, en que murieron 100 veces más gente de la que ha muerto hasta ahora, 100 veces más, han muerto 500.000 de personas hasta el momento, ¿no? Más o menos. Así es. Bueno, con la influenza española murieron entre 50 y 100 millones, o sea, puede ser entre 100 o 200 veces más. Pero no se produjo este fenómeno, o sea, era una enfermedad, había una epidemia, hay gente que se contagiaba, otra gente se moría, había un problema económico que se recuperaron en 2 años, o menos, entre paréntesis. Y esto de ahora, y no digo que sea bueno o malo, es un fenómeno nuevo que genera sus propios efectos, pero mientras tanto, la pandemia como fenómeno biológico, como fenómeno natural, independientemente de cómo reaccionemos los humanos, cómo reaccionen los periodistas, los medios de comunicación, los gobiernos, las cuarentenas o no cuarentenas, sigue su marcha impasible, igual de acuerdo a las leyes matemáticas de la proyección de cómo se llama el aumento logarítmico o exponencial o binomial de 4º grado, como quieran medirlo. Sigue su marcha igual. Y espérate y acuérdate en 2 años o 3 años más, cuando esto termine, que se va a decir algo más o menos parecido a esto con todas las cifras correspondientes, que ahora no las tenemos porque no ha terminado. Es la primera pandemia en vivo y en directo. Así es. Es lo mismo que un reality, digamos. Es un reality show a todo caballo. Iba a usar otra explosión, pero no corresponde. ¿Qué más tenemos, Nicole, de tus noticias? Vámonos con el otro tema que marca también la pauta, y acá también quizás se repite lo de la pérdida del manejo del Ejecutivo, y que tiene que ver con la transgresión de las normas o de la Constitución en el Parlamento.
La última noticia tiene que ver con el proyecto de ley que ya pasó todas las etapas en el Congreso con respecto al corte de los servicios básicos, que obligaba a la empresa, primero, a prohibir el corte ante el no pago, y segundo, solamente basta con una declaración jurada simple para acreditar que tú no tienes recursos para pagar aquellos servicios básicos. Además, incluía a las empresas de comunicaciones, bueno, etcétera. En la última etapa de este debate es que el gobierno decidió no acudir al Tribunal Constitucional, incluso habiendo advertido que el proyecto tenía tintes inconstitucionales. Ya hoy advirtió que no va a ir al Tribunal Constitucional, y uno de los análisis, y acá quiero saber tu opinión, Fernando, uno de los análisis para no recurrir, todavía le queda el veto, algunos dicen que no lo van a ocupar, pero uno de los análisis dice que no van al Tribunal Constitucional solo por la posibilidad de perder en el Tribunal Constitucional. Es decir, para no mostrar estas famosas, yo no sé en política cómo miden las victorias y los fracasos, yo los mido de otra manera, pero en política tienen sus propios códigos. Entonces, para no mostrar un fracaso, no acuden al Tribunal Constitucional a pesar de haber advertido que se está promulgando una ley inconstitucional. No solamente eso, invisibiliza el acuerdo que anticipadamente llegó el gobierno con las empresas de servicios básicos, y este acuerdo se realizó el 27 de marzo, que es bastante similar al proyecto, no igual, pero similar, donde se aplazaban los pagos, tú te tenías que acoger, no iban a haber multa y podías prorrogar los pagos en 24 meses o 12 meses, pero el punto es que se extraña que el gobierno deje pasar estas situaciones donde se están transgrediendo, según la propia mirada del gobierno, la Constitución. Y en esto podríamos entrar al tema que sigue, que finalmente el Parlamento comenzó a tramitar mociones parlamentarias como una manera para marcar puntos políticos y para hacerle también el desafío al gobierno. Bueno, pero eran más bien excepciones. Bueno, hasta ahora creo que ya no son excepciones y se ha convertido en la regla del todo vale. El gobierno no ha tenido tampoco acá el carácter para poder hacerle frente a estas mociones, porque son las clásicas mociones de proyectos que suenan muy bien, que el pueblo aplaudiría y que finalmente terminan desequilibrando algo o terminan con un mal proyecto. Te recuerdo el tema del aplazamiento de las patentes, no, del permiso de circulación, que el Parlamento lo tramitó a través de una moción parlamentaria y después tuvo que salir el gobierno a arreglar el proyecto, porque no cumplía ni siquiera con el fin que ellos habían propuesto. Bueno, un país que no respeta sus reglas, un país que transgrede su propia constitución, me parece que finalmente termina siendo un país que está debilitando su democracia, y creo que en ese sentido nos estamos alejando cada vez más del país que queríamos ser o que creíamos ser en un minuto. ¿Para qué hablar de inversiones? Bueno, pero ya lo hablamos. Difícil que sea atractivo en futuras inversiones, ¿no? Ya dijimos que este gobierno no tiene carácter, que es un gobierno debilitado, que es un gobierno que en el mejor de los casos cogobierna con la oposición, o más bien es el mandadero de la oposición. Eso ya lo hemos dicho y lo sabemos todo. Ahora, respecto a si es inconstitucional o no, a estas alturas y dada la situación viene siendo bien poco importante si es inconstitucional o no. Ahora lo que interesa cuando se evalúa una medida es si es efectiva o no para impedir un colapso económico, político y social. Yo creo que, por supuesto, con estas disposiciones va a haber un montón de gente que se va a subir al bus, van a ver, igual que pasa con el Transantiago, que hay un 20-30% de gente que no paga el pasaje, pero no por eso tú puedes, digamos, vas a eliminar al Transantiago, porque tiene que existir un mecanismo de movilización a sabiendas de que hay un porcentaje de frescos que no pagan. En el mismo caso aquí, hay gente que efectivamente no puede pagar los servicios. Las cifras de cesantía lo están manifestando. Hay gente que realmente no puede, y sería el colmo que, estando con dificultades para alimentarse, recibiendo una cajita del gobierno, una ayuda de un pariente que tiene un poco más, que además les cortan el agua o la electricidad, sería ya catastrófico, y las consecuencias políticas de eso serían peores todavía. Pero
déjame agregarte lo que dijo el ministro. Déjame terminar. Que no han habido cortes. Nicole, déjame terminar. Lo que te quiero decir es que hagámonos cargo que estamos en una situación extraordinaria como un país en guerra. Cuando estaba en guerra Estados Unidos, el país de la cuna, de las empresas libres, de que la gente hace lo que quiere, no sé si la gente lo sabe, pero el gobierno de Roosevelt creó un zar de la economía norteamericana que se hizo cargo de manejar la economía norteamericana y dio órdenes y hizo y deshizo, y las fábricas de autos tenían que fabricar tanques y las fábricas de cacerolas tenían que fabricar munición, porque la situación lo ameritaba. No me cabe duda que van a haber miles de frescos que, pudiendo pagar, se van a subir a esto, pero no tiene remedio. No existe en este campo ni en ninguno una medida que sea como una operación de neurocirugía en que va a ser todo perfecto, que no van a haber sinvergüenzas, que no van a haber patúos, que no van a haber distorsiones, que no se va a quebrantar una ley por acá o la Constitución por allá. Estamos en una situación en que el gobierno simplemente no se puede dar el lujo de sacar a relucir ahora cuestiones constitucionales. Aparecería como un gobierno que está más preocupado ellos de la política, de defender su agenda o de defender una constitución en la cual además mucha gente no cree, que en salvar la salud de la gente. Es políticamente inviable que hubieran enviado esa cosa a la Constitución, incluso si hubieran estado convencidos que iban a ganar. Y la gente del tribunal, los que están ahí, que son seres humanos, no son marcianos, yo creo que se mueren de susto de imaginarse siquiera votando a favor del gobierno. No se atreverían a salir después del local del Tribunal Constitucional para que no los colgaran de un poste. No, sí, tu punto es correcto. El tema acá es que el gobierno no defendió nuevamente algo que ya había realizado, que es un acuerdo con las empresas. Incluso el ministro de Energía, el fin de semana en entrevista hablaba de que no ha habido ningún reclamo por corte, porque no ha habido corte, y que ya se habían acogido 40% de las familias más vulnerables al acuerdo que tuvo el gobierno. No cambia mucho, si lo que se está diciendo es que no se les puede cortar, no se está diciendo que no van a pagar, aunque muchos por supuesto pues a la larga no van a pagar. A la larga vamos a ver mira, ¿te acuerdas del caso de los exonerados? Todos los abusos que ha habido, las miles de personas que se descubrió que jamás habían pasado por las situaciones que pintaron, cómo incluso tuvieron la colaboración de políticos y recibieron fondos y siguen recibiendo fondos por haber sido víctimas del régimen militar. Pero eso no significa que se podía evitar el tema de los exonerados. Y ahora no podemos evitar estos otros temas. Cada semana cambia la situación y cambia los parámetros de medida. Hace 2 semanas, hace 3 semanas, el gobierno todavía, lo dije hace un par de programas atrás, tenía la idea de que a pesar de estas ayudas extraordinarias, podía más o menos mantener cierto control sobre lo que podríamos llamar los equilibrios básicos de la economía. Ahora eso se rompió. Se entregaron a las iniciativas de la oposición, no voy a decir si son buenas o malas, porque la dimensión del problema lo obliga. Y entonces tiraron a la basura sus disciplinas, sus cautelas, hay que pensar en el mañana, y ahora están diciendo, bueno, mañana que piensen en el mañana, pues, cuando sea el presente. Por ahora, tiremos la casa por la ventana, porque de lo contrario, si no lo hacemos, tenemos además de la pandemia, ahora sí que habría un estallido social de verdad, y no una mera insurrección organizada. En esa postura está el gobierno, y creo que tienen razón, independientemente que además sean débiles. A lo mejor esa debilidad les ha servido para aceptar esa razón. Quizás si hubieran sido más fuertes, el tipo Bolsonaro, que un tipo más rudo, que no aguanta cuestiones, bueno, esa rudeza le habría servido para equivocarse al gobierno. Esta blandura en este caso les ha servido para aceptar. Mira tú qué irónica es la historia. Sí, pero desde el punto de vista político, lo que algún analista podría haber previsto es que con el gran acuerdo que se firmó el fin de semana, el gobierno podría haber limitado o parado las mociones parlamentarias que a juicio del propio gobierno son inconstitucionales. Lo que pasa es que el propio gobierno no puede entonces definir un proyecto con vicios de inconstitucionalidad y no hacer nada. Entonces no lo definas, no lo digas y apóyalo. Bueno, me parece que le hace más daño a la figura normativa de nuestro país que diga que tiene vicios de inconstitucionalidad y después no hacer nada. Bueno, espera que la próxima semana, como te digo, que las cosas cambien. Ya la próxima semana no van a decir nada. Van a ir aceptando nomás lo que hay que hacer o lo que la oposición cree que hay que hacer y no van a hacer nada. Están aprendiendo las lecciones. Créeme que
que este ha sido un gobierno que ha tenido que aprender a la fuerza, le han metido por el gaznate un montón de lecciones y se las van a seguir metiendo, y estoy hablando bien fino, ¿eh? Déjame ir ahora a otro bloque comercial. Estimadas amigas y amigos, no hagas malas interpretaciones. Si usted quiere tener su casa o su oficina calentita en invierno ahora, como estoy yo, o quiere tenerla fresca en verano, o quiere además que se le filtre el aire, que no haya montones de pelusas dando vuelta por ahí que sirven de super carrier de los virus, entre a miclimo.com y consígase esta manera de climatizar su casa que ha ganado premios por su innovación tecnológica. Miclimo opera con personal que todas las semanas es revisado desde el punto de vista de su estado de salud, con el equipamiento completo y por lo tanto no hay ningún problema. miclimo.com. Y siempre en el tema de la salud, desinfecte con ozono, estimados amigos. Ozono, oxígeno O3, una molécula de 3 átomos de oxígeno, un producto natural, pero también se puede crear con una descarga eléctrica, para información de ustedes, que es un desinfectante natural. Destruye completamente el COVID-19, destruye todos los virus, las bacterias, elimina los malos olores, no deja residuos tóxicos, no va a haber ningún problema ni con usted ni con sus mascotas. O sea, ideal. Y como es un gas, usted puede estar seguro que si se echa dentro de una pieza, toda la pieza va a ser tratada por este gas. Póngase en contacto con ozonium.cl, que es la empresa que está brindando este servicio, con un personal también absolutamente puesto al día en materias de sanitización. Ustedes pueden ver el mono a mi izquierda o a mi derecha, no sé dónde lo va a poner el productor, a los fulanos con toda una vestimenta especial, así que cero problema por ese lado. Y siguiendo con la sanitización, hay que lavar muy bien la ropa. Y Lavoclub se la lava muy bien, un producto chileno desarrollado en Chile, que se entrega con un tanque de 10 litros que le dura mucho, a salvo que usted tenga una familia de 40 personas. Pero si es una normal, le va a durar mucho más tiempo, no necesita salir a comprarlo, se lo traen a la casa. Sí, señor. El primero y todos los que usted siga comprando a lo largo del tiempo, se los traen a la casa. El producto es hipoalergénico, biodegradable, tiene todas las ventajas. Lavoclub.cl para ordenarlo. Y vuelvo ahora con Misia Nicole Rodríguez. Oye, para ir terminando el tema de las mociones, lo que no hemos puesto sobre la mesa es la actitud de Chile Vamos. Porque es un gobierno sin carácter, pero es una coalición que no apoya tampoco. No. Todos estos proyectos han avanzado con votos de Chile Vamos. El proyecto que se viene, porque todavía sigue avanzando, es el del postnatal, el famoso proyecto de extensión del postnatal en estos momentos de crisis, donde el gobierno ya presentó una alternativa en el gran acuerdo del fin de semana, pero este proyecto sigue avanzando y cuenta con 3 votos de Renovación Nacional. El retiro del 10% de los fondos AFP está promovido también por un diputado de la UDI, es decir, es una coalición que el gobierno hoy la ha ido perdiendo, así como no defendieron tampoco a Jaime Mañalich. Bueno, pero sí es que este gobierno, cuando digo este gobierno, involucro también a la coalición y más todavía, involucro a toda la derecha, o sea, a la sociedad civil que se define de derecha. Todos están muy debilitados, no tienen ninguna convicción y están muertos de susto. Los políticos, sobre todo, que están pensando en las próximas elecciones, ¿quién se atreve a ponerse frente al tsunami? ¿Quién se atreve a que lo acusen de que está más preocupado los intereses de la derechista, del capital, de los empresarios, que de la gente, de la pobre gente? Nadie se atreve. Entonces entramos en una etapa en que cada cual compite a ver quién da más. Tú ofreces un postnatal de 4 años, por decirte una locura, yo quiero uno de 10. Una vez que una persona tiene una guagua, no debiera volver nunca más al trabajo, debería dedicarse a educar a sus hijos hasta que cumplan 15. No, hasta que cumplan 18. Claro, se creó esa situación y tú no la puedes desarmar. Aquí, para los políticos no se trata de ser valiente o cobarde, básicamente, aunque son cobardes, básicamente, pero aunque dejáramos de lado esa variable, se trata de que hay gente que quiere seguir en el poder. Y si tú les pides una justificación de eso, te dicen, no es una cuestión personal, es que tenemos que mantener el poder para defender nuestras ideas. Claro, esas ideas son las primeras que tiran a la basura si las circunstancias cambian. Lo hemos visto todo este periodo. El señor de Borde de Renovación Nacional, que no sé cómo llegó ahí,
aunque en el fondo sí. ¿Por qué no iba a llegar ahí si la Renovación Nacional no tiene ninguna articulación? Es una especie de sustancia de Chillán, no tiene forma, no tiene nada. Bueno, ese señor, míralos tú los proyectos que apoya o que promueve. Ese tipo va a recibir un carné honorario del Partido Comunista uno de estos días. Y hay otros en la derecha que están en la misma postura hace rato. Nadie se atreve a decir el rey está en pelota, esta medida no sirve, esta medida será muy popular, pero en realidad es una tontera que va a terminar siendo contraproducente. Nadie se atreve a decir eso en política. Los políticos, tú no les pidas lo que no tienen, no les pidas bola, no les pidas valor, no les pidas ninguna de esas cosas. Pero los tomadores de decisiones, finalmente, quienes hacen las leyes, debieran ser los primeros en respetar la ley. No después, no le digamos a la gente que no tiene conciencia y que no respeta la cuarentena, no le digamos a la gente que tiene que pagar el Transantiago, que a propósito, tú lo mencionaste y se cumplió récord de evasión del Transantiago en los meses enero, febrero y marzo. 35% aumentó. Ya, 35%. Se van normalizando conductas y los líderes, aunque la política esté muy separada del interés de la ciudadanía, aunque cuenten con un 3% de aprobación en el Congreso, creo que sí influyen en el comportamiento de la gente, porque igual son los que están decidiendo situaciones, decidiendo leyes, y son los que están en las pautas todos los días. Entonces, sí importa para la calidad de un país. Esto en todo caso pasa en todos lados. Mañana lo voy a ver si lo converso con Ricardo Israel, pero mira, en Estados Unidos basta que un grupo ruidoso, decisivo, decidido, rabioso, apasionado, recorre, se mueve por las calles de Estados Unidos y mira los políticos, ¿viste esas imágenes de la señora Nancy Pelosi y su séquito cayendo de rodillas al suelo pidiéndole perdón a la Virgen del Carmen? ¿Será no sé a quién? Mira las situaciones que se están viendo en Estados Unidos. Los políticos también se convirtieron en unos cobardes, incluyendo los partidos del presidente Trump, los partidos republicanos. Nadie se atreve a ponerse frente al tsunami. Cuando se producen estos fenómenos sociales, cuando una minoría más o menos importante, ni siquiera cerca de la mayoría, pero importante y con fuerza, se mueve por los espacios de una sociedad y los demás individuos están cada cual como una bola guacha por su lado, todo el mundo cede y se producen toda clase de efectos de desorganización, de desorden, de indisciplina, de ruptura de leyes, constituciones, costumbres, valores, todo, hasta que viene un nuevo ciclo, pero de eso no voy a entrar ahora, porque no estamos muy lejos de entrar a un nuevo ciclo en Chile y en otras partes, aunque estas cosas tienen un final. Estos son como procesos febriles que tienen un final. Déjame ir ahora a mí, al último bloque que tengo acá, comercial. Les quiero recordar a todos que el ajedrez es un gran remedio para estas horas que estamos en casa, es una gran entretención y es un gran formador mental para los niños, y usted se puede conseguir el mejor producto en espacioajedrez.com. Uno de estos días les vamos a mostrar unas fotos muy bonitas que tenemos, uno de un anciano de 95 años jugando ajedrez para mantener bien su mente y la mantiene, y otra de un niño que en vez de estar viendo tonteras en la televisión está jugando ajedrez. Ya se las vamos a mostrar. La caja viene con todo lo que se necesita para jugar ajedrez, más una licencia para entrar a este sitio y obtener todos los servicios que ofrece. Así es que Espacio Ajedrez, la caja cuesta el precio que ustedes están viendo y se distribuye muy rápido acá en el país. Controller, una empresa para que las demás empresas, para que otras empresas sean más eficientes en su parte administrativa, contable, gerencial, pago de salario, contabilidad, auditoría, toda esa sección que siempre hay problemas, con Controller ya no los va a tener. Ellos optimizan el funcionamiento de ese aspecto de las empresas para todas las empresas, pequeñas, medianas o grandes. No hay ningún problema. A mi izquierda o a mi derecha están los datos de Controller para que ustedes se pongan en contacto con ellos. Y finalmente les recuerdo a Hey, el corredor más rápido de Chile, de lejos, un hombre que sabe vender rápido, que sabe vender bien, que sabe tasar, sabe encontrar buenos arrendatarios si usted quiere arrendar algo. Eso es muy importante. Una vez que uno arrienda a una persona deshonesta, es un cacho sacárselo de encima, ustedes lo saben, y se hace cargo de administrar arriendos también si usted es un rentista. Es el mejor, es el más rápido, es el más eficiente. Nicole, estamos llegando al final del programa. ¿Quieres decir algo más? ¿Algo bonito? No. Algo optimista. Porque ¿tienes algo optimista que decir? Algo optimista.
que yo creo en Chile, yo creo en su gente. ¿En serio? Creo en esa capa que está abajo ahí con ganas de innovar, de salir, de trabajar. Yo también creo que, mira, todos los países arrastran un saco de piedra, entre delincuentes, parásitos, tipos flojos. Todo el país arrastra una bolsa a veces más grande, a veces más pequeña. Pero ya ves tú que igual se avanza porque existe esa capita que dices tú. Existen los que quieren trabajar, existen los que quieren emprender, existen los que quieren estudiar, existen los que no andan por estirándola por uña. Esa gente es la sal de la tierra y desde luego tenemos un buen salero acá en Chile. Hemos salido adelante tantas cosas, yo creo que vamos a salir adelante esta también. Por supuesto uno se enoja porque quisiera ver las cosas mejor. Ojalá fuéramos todos, digamos, no hubiera ni una bolsa de piedra, pero siempre va a haber. Y bueno, fue un placer trabajar contigo hoy. Terminamos. No alcanzamos. Íbamos a hablar de Venezuela. Ya se nos cumplió una hora. Si quieres algo más que decir muy positivo, te doy medio minuto. No era positivo. Te iba a comentar el caso de las denuncias por la estación Baquedano, que finalmente se sobreseyó el caso porque no había nada. Y no se acreditaron los hechos, no hubo nada. Después de todo, la alarma que se levantó con respecto a esta estación, y resulta que el ministro del Interior, cuando le preguntan si iban a emprender alguna acción legal por las denuncias falsas, dice, aquí lo importante es que quienes hicieron esas denuncias tengan que asumir su responsabilidad. Ah, qué bueno. O sea, pero no hay acciones legales. Ya, perfecto, estupendo, Macanudo, estupendo. Se fue Blumer, ¿no? El anestesista Blumer. Sí. No sé si era positiva esa noticia en realidad. El anestesista Blumer, este hombre anda con un tubo con ¿cómo se llama ese gas? Con éter, como se usaba antes. Ya, bueno, fue un placer, nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias, chao. Muchas gracias, que estén bien.